Ok, bueno, pues tengan buenas noches, hermanos, a toda la congregación que nos acompaña este día. Amén. Y pues queremos enviar un extensivo saludo y bendiciones a los hermanos que escucharán este audio. Sabemos que los escucharán posteriormente, algunos por situaciones de salud, otros por cuestiones laborales. No nos han podido acompañar, pero esperamos que en la próxima oportunidad estén con nosotros y que sigan viniendo a aprender de la palabra. Pues, ¿qué tal las 2 semanitas de vacaciones? Relax. Pues espero que se hayan separado únicamente de las instalaciones de la iglesia, pero no de lo que significa pertenecer a la congregación y ser del pueblo de Dios, ¿no? De eso nunca nos separaremos. Pues, en esta oportunidad vamos a ver los últimos versículos del capítulo 3 del Evangelio de según San Juan, el capítulo 3, pues hemos avanzado a pasos lentos pero seguros, como decimos, y vemos que las grandes maravillas que nuestro Señor Jesucristo iniciaba a hacer en esos tiempos. Y pues, haciendo un breve recuento de lo que hemos estado estudiando, pues anteriormente, y lo expuesto por nuestro hermano Ángel, que pues hace ya 2 semanas, para hacer un refresh, como decimos, el título de la prédica o la presentación que él nos hizo fue El amigo del esposo, en donde perfectamente nos compartía la situación que se vivía entre la figura de Juan el Bautista y Jesús, a tal grado de que había una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos que le seguían, que ellos murmuraban y decían qué pasaba con este otro personaje que había estado y había sido bautizado por Juan el Bautista, pero que él también estaba iniciando con el bautismo, estaba bautizando a otros, y que por qué hacían eso. Pero pues, como podemos ver en estos versículos que nuestro hermano nos compartió, Juan el Bautista siempre fue claro en cuanto al rol que él fungía en ese tiempo, y que él básicamente él fue el heraldo que proclamaba la llegada del Hijo de Dios. Y esto pues en reiterados versículos podemos verlos en la Biblia, como fue en el libro de Isaías, en el versículo 40, versículo 3. Él pues siempre fue denominado como la voz en el desierto que proclamaba la llegada del Cristo, ¿verdad? Y pues también de igual manera en Marcos 1:3. Así es que Juan el Bautista siempre fue claro y siempre dijo: yo no soy el Cristo. Y con lo que nuestro hermano nos venía compartiendo la vez anterior, pues él finalizó su argumentación con una frase muy contundente, en la cual él dijo en el versículo 30 de este mismo capítulo 3 de Juan el evangelista. En ese versículo menciona que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En esta oportunidad, pues yo estaré haciendo una pequeña exposición de lo que los últimos 7 versículos de este capítulo, en donde estaremos viendo que nuevamente se destacan diferencias fundamentales entre Juan el Bautista, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, y la divina persona de Cristo, el Hijo de Dios. Así que entremos en materia y vamos a leer esta porción de la Biblia. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que viene de arriba, ese es el título o subtítulo que aparece en la mayoría de las Biblias y que nos da como que el bosquejo de lo que vamos a ver en estos versículos. Leamos del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues tremendo, ¿no? Son pocos versículos, pero aquí leyéndolas se me venía a la mente que este está lleno de muchos factos, cosas que debemos estar seguros nosotros como cristianos y creyentes. Ahora, esta es pequeña porción de la palabra, pues también tiene sus controversias y también ha tenido mucha división en los comentarios, porque algunos creen de que estas palabras fueron pronunciadas por Juan el Bautista. Otros, por el contrario, creen que son la reflexión de Juan el Evangelista, plasmándolas en el Evangelio. Pero si nos ponemos a pensar, pues cualquiera de las dos es válida, pues los dos fueron testigos, los dos estuvieron en el tiempo, los dos conocieron a Jesús. Pero, hermanos, al final este debate y inclusive hasta si lastimosamente no somos muchos, pero me hubiera gustado hacer esa pregunta y saber qué pensamos, pues, para ver si estamos todos del mismo lado o del otro, ¿ya? Pero al final, decía yo, esto al final es irrelevante. No debemos enfocarnos en el hecho de que pues lo dijo Juan el Bautista o lo dijo Juan el Evangelista, porque estaríamos dejando de lado lo importante o lo fundamental de la palabra. Estaríamos haciendo a un lado, pues bueno, es más importante quién lo dijo que lo que realmente se dijo. Y que aquí lo que vemos, que en realidad estaríamos viendo que en estos versículos hay una definición clara de lo que es nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Así es que vamos a empezar a ver versículo por versículo y vamos a desglosarlo. Creo que tenemos tiempo suficiente, ojalá nos alcance, pues. Así que vamos con todo. El que de arriba viene es sobre todos. Su origen determina su naturaleza. Esa es una premisa en la cual vemos, ok, bueno. Y nosotros lo vemos claramente el día a día y sabemos, pues, a veces juzgamos nosotros, él viene de tal lugar, se va a comportar de esta forma, habla de esta manera y ciertas características. Pero pues si vemos, acá hay una pequeña comparación diciendo que el que de arriba viene es sobre todos, y hay una comparación que hace respecto a lo que al origen. Lo terrenal habla cosas terrenales y lo celestial pues son cosas del cielo, ¿no? Y pues aquí hay una pequeña diferencia y una pequeña diferenciación entre Juan el Bautista. Como terrenal, él únicamente podía hablar cosas de la tierra. A diferencia de Jesús, que venía de arriba, él sobre todo es por su diferencia al hablar cosas del cielo. Ahora, esa comparación pues es única porque no podemos volver a decir este también es sobre todo, porque solo hay uno y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esta afirmación el evangelista está señalando como supremo y soberano, que tiene autoridad sobre todas las criaturas que él mismo ha creado, como lo vemos y el apóstol Pablo lo citó en Colosenses 1, versículos 15 y 16, donde menciona que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está resumido su soberanía. Ahora, recalcar esa autoridad de su revelación en comparación con cualquier otro testimonio, pues es obvio, es algo sumamente, algunos dirían injusto, porque pues él al ser Dios y bajar a la tierra, pues es sobre todos, y eso es importante, más que saberlo, reconocerlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar conscientes y seguros de ello.
Ahora la otra porción de ese mismo versículo dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Esto fue también algo que el Señor había tratado de hacer antes en este mismo capítulo, si lo recordamos, cuando se reunió y tuvo esa entrevista, que también nuestro hermano Ángel nos lo recordó en su presentación hace un par de semanas, cuando Nicodemo le visitó a Jesús. Y vemos que Jesús le mencionó que en Juan 3, 11 al 13, le decía, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí pues básicamente vemos esa reafirmación, y eso sí ya dicho por nuestro Señor Jesucristo, a donde Él se atribuye la autoridad, puesto que pues Él es el máximo y soberano en la tierra. Ahora, menciona en el siguiente versículo, y lo que vio y oyó, eso testifica la autoridad divina, con la que Cristo hablaba, no se podía comparar con la de ningún hombre. En Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2, tenemos que mencionar la palabra que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Veamos esa clase de soberanía. Todo esto nos va hilando, nos va reforzando la idea y el concepto de su poderío. Continuando dice, y nadie recibe su testimonio. Esto pues ha llegado a ser motivo de discusión también, porque dice, ¿cómo que nadie? ¿Y nosotros? Pero realmente lo que se ha llegado como a deducir es que el evangelista lo que usó acá es una especie de exageración, una hipérbole, para mostrar la dura oposición de los hombres. O sea, los hombres siempre van a estar en contra de la luz, pues como se menciona en ciertos pasajes de la Biblia, y como lo vimos en Juan 1, del 9 al 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O también en este mismo capítulo 3, en el versículo 19, vemos también otra referencia, la cual dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí estamos viendo de que había mucho de cierto en eso de que nadie recibe su testimonio, pero era ubicándonos en el tiempo y viendo cómo estaba presentándose Jesús, aparte de que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento a través de los profetas. El estar ya presente se consideraba que esa credibilidad no era total, sino que había conocimiento, mas no había una creencia total o fe, como le denominamos actualmente, ¿no? Así es que estos versículos nos reafirman el por qué en aquel momento Juan el evangelista, mencionó que nadie le recibió. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. En el siguiente versículo vemos esto. No que nosotros, por decir que creemos en Él, lo hacemos cierto, sino que a través de nuestra creencia en Él, o de nosotros creer en Él, generamos un cierto... fungimos como un notario, por decir así. Nosotros damos esa validación no para que Él tenga peso, sino que el peso de Él recae sobre nosotros, y eso nos hace a nosotros diferente. Y esa diferencia que Él genera en nosotros le da la validez en cuanto a lo que es veraz.
Bueno, dice que para ello se usa la metáfora que era común entonces. Se trataba de un sello que alguien colocaba sobre algo para mostrar su autenticidad. Algo que le menciono, que es un tipo notario. Somos testigos. Entonces, es como en el matrimonio, ¿verdad? Hay testigos y uno dice, pues sí, es testigo y el testigo es el importante. No, lo importante es el matrimonio. Y nosotros solo estamos ahí porque damos fe que el matrimonio se llevó a cabo, el acto del matrimonio, no la consumación. Esa es otra cosa. Pero vemos que la ceremonia o la parte jurídica se lleva a cabo y eso es para los testigos estar presente y dice, ok, sí, es cierto. Ellos se casaron. Y nosotros de la igual manera, sí es cierto. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Señor. Ahí es donde se da la parte de la veracidad. Y eso consiste en la fe que salva, que es lo que nosotros llamamos la creencia absoluta en que Dios ha puesto su sello en Cristo y ahora nosotros debemos ponerlo también en Él, porque le creemos. Eso es fundamental. Y eso, guárdenme esa creer, porque es fundamental en estos versículos. Ahora, la fe auténtica consiste en hablar lo mismo que Dios. No solamente decir si creemos, pero totalmente separado o diferente a lo que se nos habla, lo que vemos, conocemos y lo que hacemos. Porque debemos estar conscientes de que Él ha dicho, de lo que Él ha dicho, creerlo, obedecerlo y ponerlo en práctica. Porque no puede haber una revelación más clara que la que Dios nos ha dado a través de su Hijo unigénito. Por tanto, rechazarla tendría implicaciones terribles para aquel que lo haga. Y eso, guárdenlo también porque lo veremos dentro de poquito. En el siguiente versículo vemos, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Aquí continuamos. Él viene de arriba, Él habla lo que Dios le ha enviado a compartir, que es el Evangelio, las buenas nuevas, y pues es lo que nosotros debemos creer, porque el Padre lo envió para dar testimonio de la verdad, según lo menciona Juan 18 en su versículo 37. Durante toda su vida aquí en la tierra, él nunca tuvo duda de que había salido de Dios y que iba hacia Dios. Entonces aquí lo vemos eso en Juan 13:3. Todos estos versículos, hermanos, hablan de la autoridad, de la seguridad con la que Jesús decía y compartía la verdad, porque Él venía enviado por Dios. Siguiente versículo vemos que pues Dios no da el Espíritu por medida. Y aquí pues vemos la participación del Espíritu, que para algunos esto viene siendo controversia, para algunos hermanos en otras denominaciones puede llegar a ser hasta un poco exigente en cuanto a la interpretación de esto, pero pues nosotros debemos estar claros de alguna cosa, que para poder mostrar la suprema autoridad que la revelación dada por Cristo, Dios nos ha dado a Cristo el Espíritu Santo, Dios ha dado a Cristo el Espíritu Santo en toda su plenitud, de una manera que no lo ha hecho con nadie más, y eso debemos estar claros. Algunos dicen que pues nosotros como creyentes tenemos todo el Espíritu Santo, y es cierto, lo tenemos todo, pero a veces lo relacionamos como una medida de capacidad, como que fuéramos un frasco y decimos, ok, estás medio lleno, estás totalmente lleno o estás bien bajito del Espíritu. Lo que sucede acá es de que, pues, en nuestro caso, sí que recibimos el Espíritu Santo por medida. En cambio, con Jesús no dio medida, porque plenitud total. Nosotros sí con medida, pero no es porque Dios no nos lo haya dado, sino que porque nosotros mismos, debido a nuestro limitado recipiente, llamémoslo de alguna manera, donde
damos cabida al Espíritu. Y eso es, pues, él decía, no hay que verlo como una manera de estamos llenos, bajos o altos, sino que a manera de testimonio de ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y gobierna nuestras vidas. Porque así es como podemos determinar qué tanto le hacemos caso, qué tanto le obedecemos, qué tanto es nuestra carne la que guía nuestras acciones. Y ahí es donde vemos el nivel, la capacidad que tenemos. Y cuando nosotros decimos, ok, sé que estoy fallando, necesito más del Espíritu Santo, pues eso es totalmente válido. Inclusive es tan necesario porque debemos pedir más del Espíritu Santo, porque de esa manera nosotros vamos a saber que no estamos siendo gobernados por la carne, sino por el Espíritu. Y eso es lo que se pretende dar la comparación acá. Cristo totalmente a plenitud, pero eso no quiere decir nosotros nunca lo vamos a llegar a tener. Lo que sí podemos hacer es pedirlo para recibirlo. No hay límite realmente en lo que nosotros podamos decir, ya estoy lleno, ya no me cabe el Espíritu. Definitivamente esa expresión no existe, pero se escucha en algunos lugares donde llegan a decir, pues sí, yo ya estoy pleno en el Espíritu, y ya lo tengo todo. Y sin embargo, podemos ver en su accionar, podemos ver en su testimonio si es cierto o no. Por lo tanto, pedir del Espíritu es necesario para nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos llegar a la medida de Él. Ahora debemos, veía una comparación, o pues hacía un símil como la viuda con el profeta Eliseo, que pues le decía, solo tengo una vasija de aceite, pues entonces tráete todas las vasijas que puedas, que no sean pocas, dice, y saca todo el aceite que puedas y llénalas y llénalas. Y ella con fe hacía que esas vasijas se llenaran, haciendo lo que le había dicho el profeta, que fuera a la vasija y sacar aceite de ellas para llenar otras. Y de igual manera nosotros debemos así ciegamente pedir al Espíritu que sea para con nosotros y permitirle crecer en nuestra vida. Continuando con el versículo de el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Una muestra más del poderío y la soberanía de Jesucristo al estar acá en la tierra, puesto que aún los más grandes profetas solo fueron siervos fieles de Dios, pero Jesús es el Hijo y en virtud de ello tiene una relación especial con el Padre, desde luego el Hijo. Y como lo vemos en Hebreos 3, versículos 5 al 6, se hace una comparación con Moisés, donde decía que, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea que todos los profetas, todos los seres terrenales tuvieron una participación, un nivel, decir, elevado en cuanto a lo que le fue encomendado, pero comparándolo con Jesús es diferente, no hay comparación. Él tiene todo y Él es el dueño de todo. Por lo tanto, aquí vemos que esa comparación con lo terrenal siempre se va dando y hace esa marcada diferencia entendía yo en ese momento es para lo que se decía lo que se dice en la palabra que maldito aquel que confía en el hombre, ¿no? Para que el hombre no tenga esa veneración o todo lo que conlleva a diferencia de Cristo. Ahora, vemos que también aquí han habido algunos comentarios diciendo que pues Dios entregó todo el poder en Jesús, dándole como una especie de debilidad, por decirlo así, o pues Él es el poderoso, Él es el que hace todo, pero leía yo un comentario diciendo que pues en realidad
no tiene nada que ver eso, sino que contextualizando toda la situación en aquellos tiempos, vemos que, bueno, y inclusive a la fecha, el padre siempre quiere lo mejor para los hijos y uno siempre le va a dar todo a los hijos. De igual manera, ahí se ve esa estrecha relación del padre con el hijo, entregándole todo el poder acá en la tierra y en los cielos. Ahora, pasamos a la parte que les mencionaba de la palabra creer. En el versículo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso pues, me hubiera gustado también lanzar la pregunta y ver qué responden los hermanos. Pues saber que tenemos vida eterna. Pues algunos dirán, comentaban, escuchaba un predicador que decía que había tenido una conversación con un hermano católico y le dijo, ¿y tú crees que tienes vida eterna? Y el hermano católico le dijo, pues nunca se sabe, eso hasta el final vamos a darnos cuenta. Pero si se fijan en esta frase del versículo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, ¿verdad? Dice, tiene vida eterna. Esta es una aseveración, esta es una seguridad y por lo tanto eso quería preguntarles que si estamos seguros que tenemos vida eterna. Porque si eso sí es importante, que estemos seguros de ello. Solo por la fe en Cristo el hombre puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios. A eso se refiere la frase, todas las cosas que el Padre ha puesto en las manos del Hijo. Ahí donde todo eso tiene sentido. Fuera de Cristo no hay bendición alguna para el hombre, ni esperanza de vida eterna. Por eso estamos seguros de que iremos al cielo, por su sacrificio en la cruz, a nuestro favor. Y porque Él mismo lo ha dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. A veces cuando nos preguntan, no sé si han tenido la oportunidad, ¿y tú vas a ir al cielo? Usted a veces ha respondido, bueno, espero que diga sí. Que responda sí, voy a ir al cielo y voy a estar frente al Padre Celestial, con Jesús, el Espíritu Santo y todos los ángeles allá en el cielo. Algunos podrán decir, no, pues qué creidito, ¿no? Ya se cree santo y todo. Pues no, lo único que nosotros estamos haciendo es creer lo que se dice en la Biblia, lo que la palabra expresa y la buena nueva que nuestro Señor Jesucristo trajo, porque eso es lo importante, ya que creer tiene consecuencias importantes, de igual manera rechazarla. Esto ya ha sido anunciado por Moisés cuando hablaba de un profeta que vendría después de él y el que todos los judíos esperaban. Y eso lo vemos en Deuteronomio 18, en los versículos 15 y 19. Se menciona de profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ese es básicamente la advertencia suavecita, ¿no? Como decirle, pues, después nos arreglamos nosotros, que es lo cual llamaremos juicio. Ahora, la decisión de los hombres que los hombres tomamos en relación a Jesús determina nuestro destino eterno. Y pues, continuando con ese mismo versículo, cuando el que menciona que el que rechaza, el que rehúsa creer, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues, quien no quiere obedecer al Hijo y rehúsa creer en él, no solo no verá la vida eterna, sino que verá la ira de Dios sobre él. Con eso llegamos a un tema, pues, también no muy popular, en el cual las personas procuran no profundizar mucho, porque les parece raro la ira de Dios. ¿Cómo puede Dios, siendo puro amor, tener ira? Pero realmente la ira de Dios es un atributo necesario. Porque si Él no hiciera este juicio, que pues más adelante veremos como tal, si Él no lo hiciera, o si lo hiciera a medias, digamos, todo el carácter moral de Dios quedaría entredicho.
Y Dios no es así. Él es firme, tajante y no cambia. Él no cambia. Entonces, por eso la ira no es que Él la va a tomar arbitrariamente contra los hombres, sino que contra aquellos que han rehusado. Por eso es bien difícil o complicado a veces preguntarle a alguien, ¿tú crees en Cristo? Y ellos que profesan con su boca decir, no, yo no creo. Eso es sumamente difícil. A veces lo hacen por ignorancia, a veces lo hacen por muchas razones, inclusive hasta por tradición. Y es bien complicado porque la condenación está ahí. Ya expresarlo y decirlo con su boca, no, yo no creo. Y no es que contra ellos voy, diga Dios, no, sino que Él, todos los actos de amor que hizo durante, bueno, primero con el pueblo de Israel, luego con las acciones de enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, y aún así rechazarle, aún así, aún de esa manera dejar de lado todas esas acciones que nos han dado evidencia del amor de Dios, pues lo único que le toca a Dios es, bueno, a voluntad tuya, decidiste este camino porque así se te dio decir que no. Pero todas las evidencias, todos los hechos, todas las circunstancias se dieron para que pudieras creer. Entonces, pues yo tengo que actuar. Eso sería como básicamente decir, pues, las reglas del juego ahí estaban y tú decidiste jugar otro juego. Ok, pues no toca más que contar los puntos a ver quién gana y quién pierde. Por lo tanto, consideremos que la ira de Dios es justa. Se trata de la justa retribución por el pecado cometido y se basa en principios que Dios mismo ha expuesto antes a todos los hombres en situaciones anteriores. Podemos ver en Romanos 2, del 5 al 6, menciona, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está, básicamente, como les decía, las reglas del juego. Y ahí se nos ha dicho que por no creer, no es que nos esté obligando a creer. Sin embargo, cuando tú ya estás destinado o de alguna empecinado, mejor dicho, en no creer, aún ante la evidencia, aún ante todas las situaciones, pues definitivamente poco se puede hacer, por decirlo de una manera. Poco podemos hacer, pues, para que haya un cambio o una situación a favor tuya. Ahora, pues decir que Dios no desea condenar a nadie, eso está claro, como lo mencionó en Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que por Él seamos salvos. Así es que otra evidencia de que no es un plan de venganza el que se está planteando acá. La ira de Dios no es así, sino que aquí están todos los actos, todos los hechos y todas las evidencias para que haya una reconversión. Por lo tanto, ellos son ellos mismos quienes deciden sufrir bajo la ira de Dios cuando libremente rechazan la luz de Dios que se hace brillar en su corazón. Aquí tenemos que también considerar las raíces de este mundo, ¿no? Que las vertientes y todas las corrientes que actualmente hay, que antes era, por decirlo de una manera, no más fácil, sin embargo, no había tanta confusión como ahora. Antes era, creo yo, que era más decisión y ahora es confusión. Pero igual, el estar confundido no quiere decir que vamos a obviar la realidad, porque conocemos la realidad, conocemos la verdad, se nos ha hablado y aún así tomamos decisiones equivocadas.
Por lo tanto, hay de considerar el hecho de reafirmarnos, considerar el hecho de todas esas situaciones que podemos ver que vienen a futuro. Así como en Juan 3, de este mismo, me gusta este capítulo porque pues es autorrevelante, digo yo, porque todo está escrito en el mismo y hace como una especie de recalco. Lo dije de una manera, lo vuelvo a decir, ahora te lo recuerdo, y todo esto para que pues estemos seguros. Eso es reafirmarnos, hermanos, de eso se trata, reafirmarnos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está el regalo, las opciones y la consecuencia. Por lo tanto, es importante reflexionar en estos pasajes. Yo sé que si pregunto, pues todos creemos, sí, definitivamente todos creemos, pero ahí es donde tenemos que hacer todo lo que corresponde a un creyente, porque muchos podríamos decir, sí, yo creo, pero a medias, no totalmente. Y no estamos nosotros en condición como para estar creyendo a medias, ni decir, esto sí y esto no, porque yo tengo mi punto de vista diferente. Pues no. Creo que el camino seguro, la manera fácil, de alguna manera, por decirlo, es creer totalmente lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar, y eso nos da la seguridad de vida eterna y liberación del juicio y la ira de Dios. Porque como lo dijo el mismo capítulo 3 en su versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense, hermano, que como inclusive con este versículo tan, podría decirse cortito, porque no explica todas las maravillas, solo lo detalla, enviarlo para que todo en el que aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuán acto de amor es ese el que Dios hizo para con nosotros? Por lo tanto, podemos decir de que Dios no es incompatible. La ira de Dios no es incompatible con su amor. Por lo que les decía, todos los actos han sido por una razón, pero hay consecuencias. Todos sabemos eso y pues muchos sabemos que muchos hasta estamos pagando consecuencias por nuestros pasados. Pero ahora en Cristo pues ya estamos asegurados que vamos para arriba. Ahora, a nivel de resumen, aquí prácticamente lo que estamos viendo en estos 6-7 versículos, que hay una declaración tajante de la superioridad de Jesús como aquel que viene del cielo, contrastado pues contra los humanos, contra los seres humanos que somos terrenales. No hay comparación. De igual manera, enfatizar que creer y obedecer al Hijo de Dios resulta en vida eterna, mientras que rechazarlo conlleva a la ira de Dios. Puntos claves que podemos obtener de estos versículos es que hay una superioridad celestial de parte de Jesús, el cual viene de arriba y está por encima de todos, testificando lo que ha visto y oído en el cielo. Nadie más puede ni siquiera discutirlo, ni lo entenderíamos. Autoridad divina, enviado de Dios a hablar la palabra de Dios, ya que el Padre le ha dado el Espíritu sin restricciones. Él lo sabe todo, lo conoce todo, tiene poder sobre todo. El Padre ama al Hijo. Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Jesús. Él es el que creó las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, consecuencias de la fe y de igual manera, consecuencias de la desobediencia. Quien cree, posee vida eterna. Quien rehúsa creer,
no solamente no verá la vida eterna, sino que permanece bajo la ira de Dios. Ahora, hermanos, pues, para concluir, nosotros como cristianos debemos estar firmes. Debemos estar sobre todo seguros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer que bajó de los cielos, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Subió al cielo a sentarse a la diestra del Padre y que volverá por todos nosotros para que vivamos eternamente junto con Él. Y de esa manera librarnos de la ira de Dios. Hermanos, les exhorto a analizar nuestra manera de cómo creemos, de cómo el Espíritu Santo está en nuestras vidas, cómo gobierna nuestras vidas para ser testimonios de la verdad de nuestro Señor. Pues, acompáñenme a orar y cerramos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por esta oportunidad que nos da de estar acá reunidos, Señor, a poder estudiar su palabra, Señor. Pido, Señor, que esta palabra haya sido de edificación a tu pueblo, Señor, y que pues traiga a nuestras mentes, a nuestras vidas, esa claridad y esa seguridad de que estaremos toda nuestra vida contigo, Señor, allá en el cielo, Señor, porque creemos que Jesús es tu Hijo unigénito, que sacrificó por nuestros pecados, Señor, y que resucitó venciendo la muerte, y que pues estaremos pronto viendo tu cara, Señor, allá en el cielo, Señor. Damos gracias por tu bendición, damos gracias por todo lo que nos da, Señor, y pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y a todos los hermanos que están allá o escuchando este audio, Señor, que puedan ser también edificados, Padre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.